Así es, bienvenido, gracias por estar con nosotros, buenos días, gracias por acompañarnos. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, está con nosotros. Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Director, gracias por acompañarnos. Hay varios temas, hoy inicia, entiendo, y se da o se va a desarrollar un acto oficial, ¿no?, para entregar el bono a elementos de la Policía Nacional Civil, si mal no recuerdo, si mal no estoy informado. Hay que hablar también sobre cómo están los salvadoreños evaluando la seguridad. Voy a hacer eco nada más de una encuesta que aparece ahora en la prensa gráfica y pues lógicamente el tema de la inseguridad que vive el país es uno de los talones de Aquiles que tiene la actual administración. Bueno, se le hacen varias preguntas a los ciudadanos en esta encuesta y pues hablan precisamente sobre el tema de la seguridad. Un párrafo citado de la siguiente manera: los ciudadanos consideran que el principal fracaso del mandatario, es decir, de la actual administración, hasta el momento está en el campo de la seguridad pública, y señalan de forma particular que el Estado no ha frenado las acciones de las pandillas. Esa es más o menos la percepción que se tiene de la situación de inseguridad que está viviendo el país. Por supuesto, esta situación de delincuencia, de asesinatos, de promedio de asesinatos, es eco también de medios internacionales. Hoy BBC Mundo publica también un reportaje muy amplio sobre cómo está la situación de inseguridad en el país y habla sobre cuáles son los escenarios, ¿no?, cuál es la situación que viven distintos municipios y departamentos del país y cuál es la razón principal, sobre todo, por la que se da este tipo de situaciones. Se lo voy a citar más adelante. Director, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Romeo, es un gusto estar acá con ustedes en el canal, y muy buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Hablemos, para comenzar, director, sobre, bueno, este acto que es importante, la entrega del bono a elementos de la Policía Nacional Civil. Hoy se va a desarrollar un acto oficial y ya es una realidad esta entrega del bono, ¿no?, para después abordar sobre la situación de inseguridad que está viviendo el país y los planes de seguridad que está desarrollando la Policía Nacional Civil. Sí, Romeo, efectivamente este día, aproximadamente a las 10 de la mañana, el presidente, acompañado de algunos otros funcionarios del gobierno, dará a conocer los detalles sobre el bono. No es en sí esta fecha la entrega del bono, sino más bien el anuncio oficial y todos los detalles que esto implica. Este es el punto de partida ya para la entrega. Exacto, y no solo lo relativo al bono, sino más bien cómo se van a emplear en este primer periodo todos los fondos producto de la captación que se ha tenido de esta contribución especial para la seguridad. Él dará los detalles y bueno, esperaremos esa hora para que se pueda dar a conocer qué implica esto y la forma en que van a ser utilizados. Lo que sí está definido es el monto que se va a entregar. Sí, sí, eso se va a anunciar ya con detalles oficialmente. El bono, como decíamos, no es algo que esté en cuestión, es una decisión. Y hay la forma que irá ese dinero, no solo en el bono, sino en otros aspectos que tienen que ver con la seguridad. Bueno, director, hablemos un poco sobre lo que está viviendo nuestro país diariamente. Voy a hacer eco de este artículo publicado en BBC Mundo. Dice, lo titula, por cierto, Morir por un gol y otras historias para entender los 1.380 asesinatos en 2 meses en El Salvador. Dice este artículo de BBC Mundo: en El Salvador te pueden matar, dice, por cuidar a la hija del presidente, así lo relata, ¿no? Así comienza el relato, como le pasó a Misael Navas, o por dar clases en una zona que se disputan las pandillas, como a Sandra Rivera, o simplemente por meter un gol en un partido de fútbol a un equipo de pandilleros. Este último fue el caso, dice Cristian Alexander Campososa, de 19 años, asesinado precisamente el pasado 23 de febrero en San Martín, unos 18 kilómetros, dice, al oeste de la capital salvadoreña. Y los 3 casos sirven para ilustrar la situación de violencia que vive El Salvador, un país de 6.5 millones de habitantes, en el que el año pasado ocurrieron 6.657 muertes violentas por una tasa de homicidio, o para una tasa de homicidio de 103 por cada 100.000 habitantes, es el dato, ¿no? Lo relata de esa manera. Bueno, esta situación de inseguridad, director, la retoma también o la refleja esta encuesta que publica hoy la prensa gráfica, donde dice que el principal
o la principal debilidad que tiene el gobierno, el principal reto que tiene el gobierno es la inseguridad. Sí, efectivamente, yo creo y compartimos con el resto de ciudadanos que el problema principal que enfrentamos en nuestro país es el tema de la inseguridad, es decir, el tema de la violencia y de la delincuencia. Es un tema bastante delicado a los ojos de toda la población, de toda la ciudadanía. Está esto del dato que diariamente se registra de homicidios. No es el único problema que enfrenta nuestro país en materia de violencia y delincuencia, pero quizás a través de ese dato es que la población tiene esta certeza de que el problema de la seguridad es el principal que enfrentamos. En ese sentido, yo estoy seguro que la principal preocupación también del presidente Sánchez Serén, de todo su gabinete, todo su equipo de trabajo, está centrado en ello. No solo en las instituciones que pertenecemos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, sino que hay un constante esfuerzo de todos los demás, de todas las demás carteras de Estado en responder a la pregunta que hacemos diariamente para generar acciones que eviten los niveles o disminuyan los niveles de violencia y delincuencia que hoy enfrentamos. Yo creo que este último aspecto que te menciono viene a ser de los más importantes, porque no solo refleja la visión del gabinete de gobierno del presidente Sánchez Serén en otros ámbitos que no son estrictamente el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero eso refleja además un nivel cada vez mayor de conciencia en la sociedad civil de generar esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo en función de evitar los niveles de violencia y delincuencia que hay? Yo creo que esta reflexión y este análisis de la sociedad en su conjunto están marcadas por el hecho de que, como han reflejado también otras encuestas, el papel de la Policía Nacional Civil es bien visto en su actuar. Sin embargo, a veces es difícil explicar cómo es que la gente puede decir estamos de acuerdo con lo que la policía está haciendo, pero los niveles de violencia y delincuencia no bajan, ¿no? Y entonces es ahí donde claro, eso cada vez vez... estamos haciendo un buen trabajo. Respuesta a ello, que está en conjunto para evitar los niveles de violencia y delincuencia. Fíjate tú que los niveles de efectividad de la Policía Nacional Civil en la actuación que le corresponde, sobre todo en el campo de la represión del delito y en gran medida en la prevención del delito, no están en cuestión. Nosotros, por ejemplo, en materia de prevención, hemos ofrecido y seguimos fortaleciendo el modelo de policía comunitaria. En materia de represión, en conjunto con la Fiscalía, cada vez tenemos más altos niveles de coordinación y eficacia en la investigación de los hechos delictivos, de tal suerte que tú te encuentras con unos sistemas de centros penales absolutamente saturados, con las Bartolinas de la Policía Nacional Civil con más detenidos que nunca. Tenemos una de las tasas de prisionalización más altas en el mundo, es decir, una de las tasas más altas en cuanto a personas privadas de libertad en relación con sus habitantes. Entonces eso no cuestiona el accionar de la investigación, pero en gran medida el reto o la pregunta va encaminado a qué estamos haciendo o dejando de hacer para que los grupos criminales tengan el nivel de captación de nuevos miembros como lo tienen ahora. Claro, o preguntado de otra manera, ¿por qué todas esas acciones que ha desarrollado y ha venido desarrollando la Policía Nacional Civil, que desde el punto de vista del Gabinete de Seguridad son las que hay que desarrollar, no se ha traducido en una cantidad menor de homicidios? Exactamente.
¿verdad? Luego también hay que analizar qué genera el homicidio, qué personas están muriendo, etcétera. Pero la realidad, Romeo, al final de cuentas es que en el consciente colectivo del país hay esta visión, ¿no? Es decir, ¿cuántos muertos hay en el día? ¿Cuántos muertos hubieron ayer? ¿Cuántos van hoy? ¿Cuántos han habido el fin de semana? Ese análisis no contempla mucho qué personas fallecieron, cuáles fueron sus causas, etcétera, ¿verdad? Se hace un análisis muy limitado de eso. Pero independientemente de ello, obviamente la preocupación a nivel social es qué está pasando en este país, que al final de cuentas estamos teniendo un promedio de 22 o 23 muertos al día. ¿Es relevante el tipo de personas que mueren esto? Claro, es relevante, no porque este necesariamente sea un tema que debe estar expuesto públicamente, sino porque el entender qué personas mueren ayuda a analizar o a ver cuáles son las estrategias que debes utilizar. Claro, no solo tienes que ver quién muere, también tienes que ver en qué circunstancias suceden, dónde está sucediendo, ¿verdad? Qué rangos de edades, a qué se dedican estas personas que mueren. Es decir, hay que hacer todo un análisis porque para nosotros, por lo menos como policía, es fundamental porque es de esa forma que tú encaminas las acciones preventivas. Ahora, lo que sucede es que tú ves, por ejemplo, en muchos lugares que dicen, bueno, pero es que este lugar está lleno de miembros de grupos criminales y aquí están y no vienen a detenerlos. ¿Quién no sabe que estas estructuras criminales están en X o Y lugar? No voy a mencionar zonas porque eso de estigmatizar lugares no es algo que es productivo para nuestro país, pero ¿por qué en tal o más cual lugar hay miembros de pandillas y no vienen a traerlos? Cuando uno hace el recuento histórico de ese lugar, sea cual sea, te das cuenta que puede variar, pero en la gran mayoría de casos, la Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía, ha desarrollado acciones históricamente en ese lugar, de tal suerte que si tú haces un recuento en los últimos 10 años, hay lugares donde hemos tenido 10, 15, 20 operaciones y en cada operación se han detenido desde 20 hasta 100 personas o más, ¿verdad? Pero la situación es que muchos de esos quedan libres, ¿no? Y bueno, algunos quedan libres, algunos, Romeo, pero las cárceles tenemos más de 30,000 reos. Toda la estructura de mando que desde el surgimiento de estos grupos criminales han estado actuando y dirigiendo la acción criminal, están detenidos. Prácticamente el 100% de ellos están detenidos, pero entonces llega un momento en que la sociedad, en que el Estado y el gobierno mismo se pregunta qué estamos realmente haciendo para que eso no sea así. Es decir, se trata de responder a esta pregunta. ¿Realmente basta únicamente con la acción de la policía? ¿Basta con llegar, demostrar que 10, 20, 100 o como la vez pasada que nosotros dimos a conocer, con que 241 personas están participando en actividades criminales y detenerlo? ¿Basta con eso? ¿O hay otra actividad más que hay que hacer? Es decir, ¿qué sucede cuando la policía, con órdenes administrativas, por ejemplo, de la Fiscalía, llega a una comunidad y se lleva a 20, 30 personas? Por ejemplo, los comentarios de los ciudadanos en ese sentido son qué bueno que se lo llevan, porque justamente estas personas son los que han venido amenazando, matando, extorsionando a una colonia, a algún barrio, a algún caserío, etcétera. La gente dice, ok, muy bien, ¿verdad? Pero la gran pregunta o el gran reto es ¿qué pasa el siguiente día? Claro, director. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cuál ha sido la reflexión y el análisis de ustedes ante lo que planteamos o ante la pregunta que planteamos anteriormente? Es decir, a pesar de los esfuerzos, los operativos, la acción coordinada con la Fiscalía, bueno, la cifra de homicidios sigue siendo casi similar o más alta aún, ¿no? Usted decía, ¿qué estamos haciendo de bien? Pero también es importante preguntarse qué no estamos haciendo de bien. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? Que a pesar de todos los esfuerzos, sigue
arriba o sigue en aumento la tasa de homicidios en el país? Sí, y fíjate que aquí te puedo compartir algunos datos porque justamente estamos cerrando o ya cerramos el mes de febrero. En el mes de enero nosotros tuvimos un total de 738 homicidios. Esto significa 23.8 homicidios al día. En el mes de febrero tuvimos 661 homicidios. Esto significa 22.8. La cifra sigue siendo alta. Afortunadamente, en el comparativo del mes de enero contra febrero, la cifra ha disminuido, muy poco, pero ha disminuido, que eso quiebra un poco la tendencia que veníamos llevando, que es, como tú dices, al alza, ¿no? Esto en gran medida ha sido gracias a la operatividad policial. Por ejemplo, nosotros lanzamos con conocimiento de la sociedad y de los medios de comunicación ciertos planes que iniciaron desde el 25 de enero de forma escalonada, luego el 8 de febrero, luego el 15 de febrero, ciertos planes en los 81 sectores policiales que, de acuerdo a nuestras cifras y estadísticas, existen los más altos índices de criminalidad dentro de los 10 municipios que contempla el Plan El Salvador Seguro. Estos resultados han sido exitosos en la baja de homicidios, han sido exitosos en otros resultados como incautaciones, detenciones, etcétera, ¿verdad? Pero la pregunta es, esto que es producto de una acción policial dedicada a esos lugares, que hemos tenido incluso el apoyo de la Fuerza Armada. Hemos logrado 2 capas o niveles de fuerza en estos territorios que nos han permitido inclinar la balanza hacia abajo. Pero la pregunta sigue siendo la misma, Romeo. ¿Es esto lo que basta? Porque vamos a lograr índices de disminución y estamos logrando índices de disminución en estos 81 sectores de los 10 municipios. Te vuelvo a preguntar para responderlo yo mismo. ¿Esto basta? No, no basta, ¿verdad? Tienes que hacer algo al siguiente día que una operación ha sido exitosa. Cuando tú has detenido a quienes causan temor, muerte, que roban, que extorsionan, que violan en un lugar, cuando tú te los has llevado, que los has detenido, que has logrado demostrar su participación criminal, no basta o el trabajo no para ahí. ¿Qué pasa en esa comunidad? ¿Cómo generas acciones que fortalezcan el tejido social de esa comunidad para que la violencia no vuelva a aflorar? Y ahí es donde que dentro de 6 participación meses, de otras instituciones. Claro, y que dentro de 6 meses, 1 año, 3 meses, no importa, vuelvas a tener esos niveles de incidencia. Bueno, hagamos una pausa comercial. Estas subidas, si usted quiere, y bajas en la cantidad de homicidios se han dado en otras ocasiones. Se recuerda usted que veníamos, en un momento teníamos 18, 17 homicidios y se bajó a 12 homicidios y luego volvió a subir los homicidios. La pregunta en esto es, ahora que se da esta leve reducción, como usted lo dice, enero 738, febrero 661 homicidios, la pregunta es si se va a mantener esta tendencia, ¿no? O nuevamente hay factores que disparan los homicidios y cuáles son esos factores. En medio de todo esto hay otro elemento bien importante, por ejemplo, el hecho de que se ha podido capturar, y qué bueno que se ha capturado, elementos de la Policía Nacional Civil, pues confabulando o prácticamente, digamos, conectados con el crimen organizado en nuestro país o con la delincuencia común. Recientemente vimos la captura de 2 o 3, si mal no recuerdo, elementos de la policía, 4, ¿no? Incluyendo un cabo de la Policía Nacional Civil que estaba prácticamente, digamos, conectado con la delincuencia en los centros penitenciarios. Pero digo, ¿cuál es la garantía de que esta tendencia o esta disminución leve que se ha mostrado en febrero, pues se va a mantener por lo menos, o si vamos a ir aún mejor hacia la baja, ¿no? O hay factores de nuevo que pueden disparar los homicidios, como ha sucedido en otras épocas. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Como mujeres sabemos que no todos los días tienen el mismo color. Hay días alegres, ajetreados, algunos son grises. Por suerte tengo Normalina Jarabe.
Bueno, cuando los analistas dicen que el fenómeno de la delincuencia es multicausal, pues tienen mucha razón, ¿no? Porque hay varios factores, por ejemplo, mencionamos dos antes de ir a la pausa comercial, el mismo hecho de que la Policía Nacional Civil de alguna manera está infiltrada por el crimen organizado, la delincuencia común, está demostrado con la captura de elementos de la policía vinculados al crimen organizado, para poner el ejemplo más reciente, estos 4 elementos de la policía, incluyendo un cabo. El hecho también de que haya personas vinculadas al crimen organizado, la delincuencia común, en municipalidades, como lo hemos visto recientemente y en épocas anteriores también, en administraciones, sobre todo municipales, pues también es otro factor. Pero también el hecho de que no se dé una respuesta integral, que es lo que usted decía, director, a la inseguridad en los municipios, donde interviene la Policía Nacional Civil junto con el Ejército. Puede recuperar un municipio, la policía y el Ejército, pero si no hay, como usted decía, una respuesta integral, va a ser difícil, va a volver a la misma condición ese municipio que genera de alguna manera, digamos, inseguridad y que no genera oportunidades, sobre todo para los habitantes del municipio. Sí, efectivamente, Romeo, yo creo que ese es precisamente el enfoque. Yo se lo daría desde una óptica positiva, es decir, esto se convierte en un reto. Nosotros hemos implementado estos planes en ciertos sectores muy delicados de los municipios, de los 10 municipios que establece el plan El Salvador Seguro. Hemos tenido resultados, pero la sostenibilidad de estos resultados depende de la policía en sí, de todo el Estado en su conjunto, de los organismos no gubernamentales también, de la empresa privada, es decir, de todos los actores de la sociedad civil que deben generar acciones tendientes a que los jóvenes y los niños no se incorporen a una actividad criminal. Y en esto yo creo que a nivel de la sociedad y de nuestro país ya se empieza o ya se está tomando plena conciencia que esa es una actividad que no corresponde únicamente a la policía. Es decir, descargar la actividad preventiva únicamente en la policía no es un asunto de responsabilidad, Romeo, no es un asunto de huir o escabullirse de lo que a nosotros nos corresponde. No, no es eso. Se trata de que si queremos ser efectivos, las acciones deben de ir encaminadas a ello, ¿no? A la participación. Cuando nosotros en la implementación del modelo de policía comunitaria hablamos con la gente, nos reunimos con las comunidades, con las colonias, barrios, caseríos, cantones, descubrimos o señalamos, advertimos dos cosas. La primera, la gente nos dice, señores, aquí no me vengan únicamente con fórmulas estratégicas, es decir, mi comunidad tiene ciertos problemas que no son iguales a los problemas de la colonia vecina, del cantón de a la par. No, ellos tienen sus problemas, nosotros tenemos los nuestros. Es decir, ¿qué significa esto? Hay un esfuerzo de la comunidad en reconocer que es necesario microlocalizar el problema de la violencia y la delincuencia, ¿verdad? Es decir, no todos tenemos exactamente los mismos problemas y por tanto las soluciones no necesariamente son iguales, primera, ¿verdad? Ese es un aspecto que para nosotros es fundamental. Y luego, cuando tú exploras, o nosotros pues como policía exploramos y le preguntamos a la gente, mire, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, al final, ¿cuáles son las cosas que en su comunidad le causan violencia y delincuencia? Esto se llaman factores de riesgo. La gente, en un aproximado del 90%, a veces un poco más, a veces un poco menos, te señala aspectos que no tienen que ver directamente con la acción de la policía. ¿Cómo qué aspectos, por ejemplo? Como por ejemplo, lo que aquí tenemos es que hay un problema
en el centro escolar, aquí no tenemos centro de salud, aquí tenemos zonas que tienen una mala iluminación, una infraestructura inadecuada, tenemos a la par de la escuela cantinas que distribuyen alcohol y ahí están el montón de ebrios que molestan a las niñas, a los niños. Nuestros estudiantes tienen que pasar por zonas donde hay maleza, ahí han habido violaciones, han habido otros hechos delictivos, es decir, la gente reconoce que hay muchísimos factores que generan violencia y delincuencia que no tienen que ver con la mera acción policial. Entonces, ¿qué es lo que sacas tú de esto? Que es necesaria la concurrencia de múltiples actores para solventar estos problemas. Por ejemplo, el otro día veíamos y analizábamos lo del problema de la estigmatización de ciertas comunidades, ¿verdad? Jóvenes que nos dicen, aquí tenemos un problema de empleo, pero no solo es que nosotros tenemos un problema de empleo que se circunscribe al problema general del país, sino que, por ejemplo, si yo llevo mi currículum y en ese currículum dice, ¿verdad?, que yo vivo en tal lugar, mis capacidades ya no importan. Mis capacidades ya no importan. Yo podría ser el más idóneo para un puesto de trabajo, pero por el simple hecho de residir en este lugar, yo ya no tengo acceso a eso, ¿verdad? Entonces, no sé si me doy a entender sobre los factores que no necesariamente se circunscriben a la acción policial, porque si de la acción policial vamos a hablar, bueno, la gente ha visto muchos resultados, pero te puedo aquí incluso compartir algunos. Por ejemplo, en estos 81 sectores donde hemos actuado con más fuerza en las últimas semanas, hemos ya recuperado un total de 35 casas que venían ocupando estas estructuras criminales, que eso es significativa. Algunas de estas casas incluso ya... Las conocidas como casas destroyers. Claro, algunas de estas casas que hemos entregado allá a sus legítimos dueños. Incluso de esto se pretendió generar una noticia de que nos habían quemado un puesto policial. ¿No fue cierto eso? No, eso no es cierto. Dos lugares se conocieron. Sí, correcto, pero esto no es cierto, Romeo. Lo que nosotros hemos hecho con la actuación policial es quitarle a estos grupos criminales casas que han venido usando para planificar sus hechos delictivos, para pernoctar, para consumir droga, que al final son casas que no les pertenecen, que pertenecen a un ciudadano honrado que no ha podido hacer uso de esas casas. ¿Qué pasó con esas dos viviendas entonces, donde aparentemente hubo quema de colchonetas y que fueron violentadas las chapas? Sí, correcto, pero estas nosotros hemos venido poniendo... Es un detalle operativo que tiene que ver con la colocación de chapas en las casas a efectos de que no la vuelvan a usar, porque nosotros no podemos ni queremos ocupar esas casas. Lo que nosotros pretendemos es devolverla a sus legítimos dueños, no nos pertenecen. Nosotros no necesitamos recuperar una casa que esté ocupada por miembros de estructuras criminales para usarla como puesto policial por el simple hecho de que nosotros tenemos nuestras unidades policiales. Y la forma de obtener una vivienda, por ejemplo, si necesitamos en un lugar determinado, no es precisamente por la vía de la ocupación o por la vía de quitársela a una estructura criminal. Lo que nosotros pretendemos es quitar estas casas a efectos de que puedan ser devueltas a sus legítimos dueños. Pero por ejemplo, imagínate, te doy datos que son muy concretos. Comparemos el mes de enero y febrero de este año 2016 en cuanto a homicidios en estos 10 municipios que están establecidos en el Plan El Salvador Seguro, donde nosotros hemos focalizado el esfuerzo no solo en los 10 municipios, sino en los sectores de estos 10 municipios donde tenemos más alta incidencia delictiva. En enero, por ejemplo, en estos 10 municipios tuvimos un total de 188 homicidios. Ahora 41 hemos reducido. Esto ya depende de la valoración que tú o yo podamos hacer sobre si es mucho y es poco, pero es una tendencia a la baja. Hemos tenido presencia en esos territorios. Pero el punto no es eso, porque yo te puedo plantear esto como una acción de éxito, pero de éxito policial. El reto aquí no es solo disminuir la incidencia delictiva por la vía de tener presencia policial, por la vía de patrullar, de responder a la emergencia, de quitar una casa que están utilizando, otros espacios públicos que han venido utilizando estos grupos criminales, o que la gente tiene temor de usarla por la acción de los grupos criminales. Esto no basta, Romeo.
El punto o el reto es qué acciones hacemos después de que estos niveles de incidencia bajen a fin de tener unos niveles de convivencia y de actuación ciudadana la intervención mucho más integral, fuertes. como Exactamente. se dice, ¿no? Ahora, que es claro en esto, y hay que decirlo también, que siempre hay quien quiere opacar esto, que hay siempre quien quiere vender esto como un resultado mínimo o como lo máximo que la fuerza policial, la seguridad pública puede hacer. O no solo eso, sino que también haya quienes estén dispuestos a vender el hecho de que la delincuencia va creciendo, etcétera, porque le conviene por diversas razones. Esa es otra cosa. Pero aquí hay resultados concretos que plantean un nuevo reto en la prevención, en la acción que tienes que hacer en los centros escolares, a través del sistema de salud, en deporte, en todas las acciones de carácter, en la generación de empleo, es decir, en todas las acciones de carácter preventivo que desincentiven la participación criminal, porque lo que a lo largo de este tiempo hemos podido demostrar es que la acción policial para detener a quien comete el delito no es la única acción que se debe hacer para desincentivar la participación criminal de una persona. Hay mucho más que hacer en esa dirección. Es decir, que el hecho de que se den 20, 22 homicidios diarios no es solo responsabilidad de detener, digo, o de bajar esa cifra, no es solo responsabilidad de la Policía Nacional Civil. Claro que no, porque como yo te lo decía, la Policía Nacional Civil puede entrar, y de hecho, Romeo, es que no es que pueda entrar, es que lo hacemos todos los días. Es que la operatividad de la policía no se detiene. Es que la cualificación en la coordinación con la Fiscalía para ser más eficaces en la investigación no se para. Y vamos creciendo en esa dirección. Y podemos detener hoy a 50. Seguramente mañana habrá otra operación donde detengamos a 100, a 150 más, ¿verdad? Pero no va a bastar con hacer eso. Tú tienes que plantear qué es lo que sigue en una comunidad después de esto. Y lo que sigue ya no se limita a una acción de carácter policial, ya no se limita a dejar policías en ese lugar para que estén en cada esquina procurando que un delito no se cometa, sino que tiene que ver con otro tipo de acciones como las que ya hablaba. Director, ¿cómo controlan ustedes o cómo están haciendo para controlar esta situación del gato y el ratón, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes mismos están fincados o haciendo el esfuerzo específico en estos municipios donde dice son municipios que reportan mayor índice de delincuencia o de homicidios, pero de repente se dispara por otro lado, o sea, la zona oriental, occidental, etcétera, ¿no? De repente hay personas o familias desplazándose o que son desplazadas de otro lugar porque comenzaron a operar las pandillas en ese sector y los amenazaron. Es decir, esa es una cuestión complicada también para la Policía Nacional Civil. Sí, es complicado, pero mira, esto tiene que ver con acciones de carácter táctico en el terreno y eso nos corresponde a nosotros. Eso sí es algo que nosotros debemos de enfrentar y que cada vez lo vamos haciendo con mayor efectividad. En este plan, por ejemplo, nosotros hemos contemplado precisamente eso. ¿Qué efecto tiene el hecho de llegar, por ejemplo, al centro de San Salvador, donde veníamos con un mes de enero, febrero, con 15 homicidios cada mes, solo en las 20 cuadras que tienen el centro histórico, y que hoy se han reducido significativamente? Y entonces tú tienes que preguntarte, bueno, pero ¿y esos criminales que operaban ahí, o muchos de ellos, y hemos logrado, Tú quieres táctico que nosotros como policía, con apoyo de la Fuerza Armada, tenemos que abordar y hemos ido abordando. Yo creo que el punto de preocupación más está centrada en la acción posterior a la acción policial, ¿verdad? Y eso es el factor que debe de convertirse en un verdadero reto para la sociedad civil, para el Estado, el gobierno en su conjunto. ¿Se toma en serio la Policía Nacional Civil la depuración interna, lógicamente, director?
Porque cada vez, digo, ¿no? Estamos viendo más elementos de la Policía Nacional Civil involucrados en hechos delictivos o en delincuencia, si usted quiere, ¿no? O en coordinación con la delincuencia, con las pandillas incluso. Mira, Romeo, yo creo que nosotros como institución, ¿cómo te lo explico? No me gustaría comparar con otras instituciones, pero sin temor a equivocarme, creo que somos la institución que más claras muestras ha dado de no pretender ocultar cuando un miembro de la institución está involucrado en acciones ilícitas o de corrupción, de vinculación con el crimen, lo que sea. Esto no lo hemos visto solo en la policía, perdón, pero lo vemos por todos lados, hasta en los gobiernos municipales lo hemos visto. Es decir, hay que entender también que este fenómeno es ya y desde algún tiempo atrás, independientemente de que algunos hagan elaboraciones teóricas para justificar que no es así, pero estos grupos criminales son ya una expresión de crimen organizado. Y el crimen organizado, entre sus características, está pretender como inmiscuirse o filtrar claro. Las instituciones. Y no solo las instituciones. Esto no escapa a la policía, ¿no? No escapa a la policía, pero no solo no escapa a la policía, sino que no escapa a la sociedad en su conjunto. Y no solo estamos hablando del Estado, del gobierno. La naturaleza de la policía es mucho más complicado y delicado, sobre todo, que sea la institución esta la que esté filtrada. Sí, pero nosotros también en ese sentido hemos dado claras muestras y hay un mensaje claro que enviamos con nuestras acciones, no con nuestro discurso, sino con nuestras acciones, no solo a la sociedad en su conjunto, sino hacia el interior de la institución, de que la Policía Nacional Civil y quienes dirigimos la policía no estamos desde ningún punto de vista en la disposición de tolerar o encubrir a quienes participan de una acción criminal. Y cuando eso ha sido así, y cuando eso se ha reportado dentro de nuestra policía, nosotros hemos sido los primeros de poner frente a la opinión pública a aquellas personas que participan de eso. Claro, eso lo hemos visto. Y tú me preguntas, por ejemplo, ahorita si 4 elementos estaban vinculados a una extorsión, y te digo, no solo eso, no hay que olvidar, hace pocos meses detuvimos a una estructura de policías que en el centro de San Salvador, en el centro histórico, se dedicaban a la extorsión, o de miembros de la policía que han participado en distribución de droga, o en otro cualquier ilícito, violaciones, claro, yo creo que eso es indiscutible, homicidios. ¿no? Indiscutible el hecho de que la Policía Nacional Civil está siendo transparente en esta situación, en presentar, en capturar, somos en depurar, los primeros, ¿no?, en presentar a quienes cometen el hecho. ¿Tiene idea la policía de qué tan grande es este problema que hay? Yo creo que hay que empezar por decir lo siguiente, Romeo. En primer lugar, somos una institución que tiene 28,000 personas, ¿verdad? Es difícil considerar que no van a haber dentro de la institución personas que puedan participar de hechos como este, pero nuestra política institucional está siendo encaminada cada vez con más fuerza a fortalecer aquellas instancias que dentro de la policía se dedican precisamente a este trabajo, ¿verdad? Que incluso en este proceso de reorganización que tuviste a principios del mes de febrero, una de las decisiones que se tomaron en ese sentido es fortalecer, ¿verdad?, lo que hoy denominamos la Secretaría de Responsabilidad Profesional, y que aglutina a las instancias de control interno, la unidad de asuntos internos, la unidad de control, la unidad de investigaciones que realiza investigaciones disciplinarias, ¿verdad? Nuestra decisión en ese sentido es fortalecerlo. De hecho, te quiero decir que gracias a ese esfuerzo y gracias a la voluntad que nosotros hemos demostrado en esa dirección, la misma cooperación internacional está en la total disposición a apoyarnos, y nos están apoyando en el fortalecimiento
técnico, en el fortalecimiento de las capacidades, en el fortalecimiento de equipo y todos los ámbitos que se requieran para asegurar una mayor eficacia de las unidades de fiscalización interna, que nosotros estamos comprometidos a realizarlo cada vez con mayor eficacia. A ver, director, antes de ir a la pausa comercial, explíquenos por qué esta reestructuración que se dio al interior de la Policía Nacional Civil recientemente, que hablaban más o menos, bueno, hablaban de fortalecer algunas unidades, ¿no? Pero, ¿por qué creen ustedes que esta debe ser la respuesta operativa táctica ante una situación como la que estamos enfrentando? En sí la reorganización no es una respuesta operativa y táctica. ¿Qué es entonces? La reorganización es acciones de carácter institucional hacia el interior que nos permitan tener una mejor respuesta en todos los ámbitos y de forma integral. ¿En qué consiste esto? Bueno, tal vez tendríamos que usar un programa solo para esto, pero te lo sintetizo en lo siguiente. Lo que nosotros estamos procurando es quitarle burocracia a nivel horizontal a la policía para fortalecer el territorio. Es decir, partiendo de la línea estratégica de fortalecimiento del territorio. Que las unidades policiales desplegadas a nivel nacional tengan cada vez más fuerza, más recursos, que esa comunicación vertical también entre el mando y quienes están trabajando en el terreno sean lo menos burocrático posible, sean lo más ágil posible. Dicho de otra manera, más elementos de la policía territorial. Más elementos de la policía en la calle, menos burocracia o lo que podríamos decir menos grasa a nivel institucional. Es decir, que centremos en unidades, en subdirecciones en este caso, ¿verdad? Todos los esfuerzos por el ámbito de actuación. Todo lo que investiga tiene que estar bajo la subdirección de investigaciones, ¿verdad? Todo lo que está en policía preventiva debe de estar bajo la subdirección de seguridad pública. Todos los equipos de reacción y de actuación táctica tienen que estar bajo la subdirección de áreas especializadas operativas. Es decir, no digregar los esfuerzos para actuar policialmente. ¿Esto significa renunciar a alguna actuación? De ninguna manera. Eso sería lo más absurdo que nosotros podríamos hacer. Es decir, aquello de decir, desapareció tal unidad, entonces la policía ya no va a hacer esa función. Como lo que se dijo, ¿no? Desaparece la unidad antipandillas cuando, sin duda alguna, es de los principales problemas. Absolutamente falso. Es decir, ese enfoque es totalmente, falta a la verdad ese enfoque. La realidad es que lo que pretendemos es establecer bajo un mando único y con los menores niveles de burocracia la actuación policial por la vía de las especialidades y en función de fortalecer los territorios. Bueno, hagamos la última pausa comercial, regresamos en breve. Los sacerdotes jesuitas, director, hay personas que dicen y no les gusta, les gustaría que uno metiera el tema debajo de la alfombra, pero es la verdad. Está el hecho ahí, pues hay una solicitud formal de una audiencia española, sabemos que hay algunos militares detenidos, los familiares tienen todo el derecho de hacer todas las acciones. También tenemos ya no han sido si le gusta, ¿no? O no le gusta a alguien, porque independientemente de la acción policial que se realice en esa dirección, hay quien aplaudirá y hay quien se mostrará ofendido, molesto, etc. Estos son temas en que así sucede independientemente de las acciones que se realicen. Nosotros lo que hicimos fue una operación en que detuvimos a las personas que ya es conocido públicamente qué pasó y pues el resto continúan teniendo esa difusión roja y obviamente si las unidades policiales logramos localizarlos, pues hay que detenerlos. Sin embargo, nosotros ya cumplimos con la parte que nos correspondía en operativizar, porque al final de cuentas, para los efectos legales correspondientes,
los que no están detenidos en gran medida corren la misma suerte que los que están detenidos, ¿no? Entonces ya pronunciarnos en esa dirección para nosotros ya no es lo más prudente, porque hay que esperar qué sucede en el ámbito judicial, que ya no nos corresponde para nada, ¿verdad? Y que luego pues la ciudadanía valore si la acción judicial es Ya no está derecha. ¿Verdad? Debes de recordar que para todos ellos, o para las viviendas de todos ellos, había una orden de registro con prevención de allanamiento. Esto obliga a la institución policial a notificar qué sucedió producto de ese allanamiento. Es decir, tú no puedes obtener solo una orden de registro, ir a hacerlo, y si no encuentras a la persona, limitarte a decir, pues no lo encontré, y entonces ya no informo ni digo nada porque no está la persona detenida, sino que, ¿verdad? Se hace el registro con prevención de allanamiento, y el juez, a la orden de quien son puestos los detenidos, tiene arresto en este momento tras, y es ese ámbito, el judicial, quiero decir, el que tiene que decidir sobre esto. Y mal haríamos nosotros en dar algún criterio sobre ello, porque es una labor que ya no nos corresponde. Pero claro, director, la policía tendrá que cumplir, ¿no?, con la captura si eventualmente, digamos, localiza a alguna de estas personas. Claro, en este momento, si una de estas personas es ubicada, la policía tendría que realizar acción si han salido. Director, con nosotros, gracias por habernos acompañado esta mañana. En otra ocasión vamos a continuar evaluando este tema, ¿no?, de la seguridad en nuestro país. Claro que sí, muchas gracias, Romeo. Gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana. Mañana es jueves ya. Vamos a estar con ustedes a las 6:30 aquí en la entrevista de Hechos AM, y vamos hasta el set principal o hasta la sala con nuestros compañeros. Buenos días. Come bien, almuerza como en casa. Mr. Donut, la gran variedad, presentó.